Noticia que me llamó mucho la atención, se le voy a preguntar a Santi Bulat, nuestro amigo. ¿Vieron que Perú cambió 3 veces de presidente en una semana? Una nimiedad comparado con nosotros. Claro. De hecho, en los últimos 4 años tuvo 5 presidentes. Una máquina de cambiar presidente como Argentina en el 2001. Ollanta Humala, Kuczynski, Vizcarra, Merino, Sagasti, bueno. Qué formación, ¿eh? Pese a la inestabilidad política, Perú hoy consiguió meter un crédito 4 veces más barato que Argentina. Emitió una deuda por 4.000 millones de dólares a una tasa menor al 4%, con 3 bonos a 12 años, a 40 años y a 100 años. ¿Me podés explicar, alguien que me explique, por qué Perú, cambiando 3 presidentes en una semana, con una profunda crisis política e institucional, es más confiable? Perú, con todo respeto, es más confiable desde lo económico que la Argentina. Santiago Bulat tiene todo un desafío. Santi, ¿cómo te va? Abrazo enorme. Todo muy bien, ¿ustedes? Bien. Déjame decir que basta, Marcelo, de potricar contra River, por favor. El chirro. No, pero al contrario, me saco el sombrero. Esto va al grupo derecho. Perdón, Santi. pero Santi, yo te voy a decir una cosa. Al grupo. Va fuerte lo que te voy a decir. Para mí debiera reemplazar por lo menos a Guzmán o a Alberto Fernández, no lo tome con una falta de respeto, pero Gallardo presidente. Hacete cargo de lo que te dijo. Pero un poquito de culito, un poquito de la verdad que no se aguanta el periodismo antigallardista. No se aguanta. Pero ¿cómo? Tampoco el otro, a mí. Tampoco el otro, ¿eh? El otro también, ¿eh? Claro, ¿cómo van a atacar a mí? No, Santi, que hay todo un periodismo que todo el tiempo dice que es suerte lo de Gallardo. Es tremendo. Santi, ¿vos también perteneces a la banda del WhatsApp? Sí, claro, por supuesto. Esa banda que a la mañana dice, bueno, vayamos por acá, vamos a... No dejemos instalar este tema. Esa es la banda de WhatsApp de River, ¿eh? Yo sé quién es el presidente. Hay muchos en el grupo, ¿no? No es un buen día para dar nombres, me parece, ¿no? Un grupo muy unido, ¿no? No, para nada. Hay que respetar. Bueno, vuelvo a... Vuelve. ¿Por qué Perú sí y nosotros no? Explícamelo, Santi. Bueno, a ver, es interesante lo que mencionabas y te agrego un dato a esto también. Desde el año 2006, el presidente del Banco Central de Perú es exactamente el mismo y vio pasar 6 presidentes. Digo, explícame si esto en Argentina es posible. Nosotros pasamos del Banco Central de Marco Del Pont, que decía la emisión no tiene ningún tipo de relación con la inflación. Llegamos después a Sturzenegger, Sandler, que decían no emito nada y automáticamente no hay inflación, y pasamos nuevamente a que la base monetaria crezca en un contexto obviamente de pandemia, pero al 100%, o sea, en la cantidad de pesos. Entonces decime qué economía o a qué economista sentás que pueda arreglar ese nivel de pendularidad que tiene. Claro. Entonces, es muy interesante lo que está pasando, no solamente acá, sino también pasó en Bolivia. Bolivia también salió al mercado internacional y pudo colocar bono con una crisis política enorme. Evo Morales tuvo que salir del país en esta reelección que quería realizar. Brasil, complicaciones políticas enormes. Quizá Brasil se asocia un poco más con nuestra historia, pero Argentina tiene muchas particularidades que en el resto del mundo quizás no se dieron, sobre todo con la cantidad de defaults que tuvo la Argentina, la cantidad de años recesivos que tuvo la Argentina. O sea, si vos comparás, agarras los últimos 40 años para mirar un poco qué pasó en el resto del mundo, Argentina está con Libia y con Venezuela, son los 3 países que más recesiones han tenido a nivel mundial, con el promedio de la región tuvo 9. Con Libia, que tuvo una guerra civil, y con Venezuela, que no hace falta explicar mucho, ¿no? Exactamente. Así que nos ubicamos en ese podio a nivel mundial, te estoy hablando, ¿eh? Y la región tuvo 8 recesiones en los últimos 40 años, incluyendo obviamente todas las que fueron de factores globales, y Argentina tuvo 17. Entonces, fijémonos que ya estamos un poco desacoplados del mundo en materia económica, y sobre todo por estos temas. Argentina, pese a las conflictividades políticas y la grieta que se ve en el mundo, Chile también, lo estamos viendo, puedo poner un montón de ejemplos de Latinoamérica, hay ciertas pautas que no se borran. La Argentina las borra. No tiene conciencia fiscal, no tiene un manejo monetario prolijo. Hubo 3 expropiaciones de ahorros privados en el último tiempo también, el plan Bonex, la FJP, todas cosas que fueron muy discrecionales, que atentaron contra el ahorro y contra el querer dejar el dinero en la Argentina. Entonces, para la Argentina no es una prioridad pagar las deudas. Y bueno, este es un tema que se ve reflejado, que no importa qué presidente esté, y sobre todo que hay una implicancia, que uno tiene que pensar, no importa directamente
el presidente es el que paga o no, porque ese presidente también va a necesitar tomar deuda eventualmente y va a necesitar que el anterior haya pagado y así consecutivamente. Y yo te agrego algo. Argentina está en el top 10 de la inflación de vuelta con países como Zimbabue y como Sudán, ¿no? Vos sumale a eso, a todo lo que vos dijiste recién, y ahí entendés por qué a Perú le prestan a tasas bajas y a la Argentina no. Pero bueno, sí, Lucas. Santi Morando, ¿cómo está, querido? Manda, Lucas. ¿Qué necesitamos para que el mundo crea en nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que Argentina necesita muchos años de mostrar un saneamiento fiscal, de volver a confiar en su moneda y de dejar de... Cuando no escuchemos por 5 años los depósitos están a salvo de la gente, bueno, ahí yo creo que por ahí empezamos a recuperar un poquito más la confianza. Si mientras escuchemos años. frase, cuando un presidente te dice, no se preocupe que no le voy a tocar los ahorros, es que no están las cosas bien, decís vos. correcto, efectivamente. Entonces, yo creo que es un trabajo de muchos años. Digo, si uno lee un poco la literatura de lo que fue pasando en el mundo para recuperar la confianza en países que les pasó lo mismo, es ir a superávit fiscal mucho tiempo, y acá van a salir muchos colegas, por supuesto, que van a decir no es necesario un superávit fiscal. Yo estoy de acuerdo, en las economías del mundo no es necesario que alguien tenga superávit permanente, de hecho, la mayoría de los países tienen déficit. Ahora, la Argentina lo tuvo durante tanto tiempo y de manera tan abultada y tan poco financiable que permanentemente tuvo que recurrir a estas soluciones de corto plazo que veníamos mencionando. Entonces, Argentina sí necesita superávit fiscal durante mucho tiempo, sí necesita no monetizar más con partidas del Banco Central, y nosotros tenemos una reforma de la Carta Orgánica que se quiso volver a realizar. En 2012 nosotros cambiamos la Carta Orgánica del Banco Central y dijimos la prioridad del Banco Central ya no es la moneda. Entonces, claramente tenemos un problema del objetivo que debería tener el Banco Central, que hoy no lo tiene como prioridad. Santi, lo último, muy cortito. Hoy el presidente amenazó con usar la ley de abastecimiento, que ya hablábamos mucho de esta ley en la época de Cristina, también con Macri en algún momento. Yo ya me olvidé de qué se trataba. Él dice que hay empresas que están reteniendo materiales de la construcción. ¿Esto se puede hacer, no se puede hacer? Explícamelo lo más fácil que puedas. No, a ver, la ley de abastecimiento tiene, hace poco la Secretaría de Comercio lo que dijo es básicamente, ustedes que vienen de la construcción van a tener que seguir repartiendo todos los materiales y no van a poder especular. Esta es un poco la mirada que tienen del gobierno. No se queden con los materiales, directamente pónganlos a producir y vendan todo lo que puedan vender. El tema es que hay un aumento tal de la demanda de materiales de la construcción, que obviamente se están quedando sin stock. No es un tema de que no quieran trabajar o quieran retenerlos, sino que efectivamente hoy, cómo se está dolarizando la economía a partir de comprar insumos que son no perecederos en gran parte de la construcción. Pero que cemento, alambre o baldosa, claro, se dolarizan de esa manera. Vos si hablas con alguien del acero, está viviendo una realidad completamente diferente a lo que viene pasando en la Argentina. Le está yendo espectacular. Pero es un tema que tiene que ver con la brecha cambiaria, aprovechar a dolarizarse ahora. Entonces no es exclusivamente hablar de la ley de abastecimiento que directamente va a hacer que se vendan materiales, sino ordenar un poco lo que pasa en el frente cambiario. Gracias, Santi, como siempre, y a la noche seguramente atento al chat. Abrazo grande. Listo. Santiago.